Hola, ¿qué tal? Ya estamos arrancando este programa de Cavilando. Nos acompaña Jesús Guzmán, un historiador. Pues bienvenido. Este texto que estoy viendo aquí dice Memorias de Merolico. Háblanos un poco de este texto de Jesús. Todos tenemos en mente la palabra Merolico y todos tenemos en mente también al personaje Merolico, ese que en la calle pone su alfombra, su petate, su periódico, pone hierbas, a veces ponen una serpiente por ahí y juega con la palabra, pásele, llévele, mire, ponga, lleve, tan, le véndole, y ofrecen maravillas, maravillas y maravillas. Esa palabra Merolico tiene a su personaje de fondo. Hay un sujeto que hizo esa actividad y que su apellido se acomodó tanto de esas coincidencias de la historia para legárnoslo a la posteridad. ¿Quién era el Merolico? Era un dentista suizo, se llamaba Rafael Juan de Merolic. Él llega a la Ciudad de México en 1879. Se teje una historia fabulosa. Rescate de doncellas, viaje al oriente. Él dice, yo salí de mi paciente suiza porque no me acomodaba, yo buscaba otro tipo de cosas en la vida. ¿De qué periodo estamos hablando, Jesús? Es del Porfiriato, Okay. Específicamente los años 1879-1880. Este sujeto llega ataviado con su gorro, sus botas federicas, una levita y el pecho lleno, cubierto de medallas que le habían otorgado las diversas universidades europeas en las que había estudiado él la profesión de dentista. Él está avalado por esas universidades. Él llega a México y quiere ejercer esa profesión. Se inscribe en la escuela de medicina que tenemos aquí y ya una vez con ese aval, él sale en una carretela por los distintos barrios de la Ciudad de México. Recordemos que la Ciudad de México no era muy grande. Llegaba en ese entonces por en uno de sus lados hasta la Alameda. Todo lo demás ya era otro asunto. Las afueras de la ciudad. Las afueras de la ciudad. Narvarte, por ejemplo, Portales, Chabacano. Chabacano era un rancho. Santa Anita era un pueblo. Iztacalco era un pueblo. San Ángel era otro pueblo. Ya ahora son parte de la Ciudad de México, pero todo esto estaba conformado de diferente manera hasta 1930 todavía. La Nápoles, la hacienda de Coapa, Villa Coapa, eran dinámicas diferentes. Bueno, este personaje recorre los barrios de la Ciudad de México en carretela, empieza a pegar propaganda ofreciendo ungüentos maravillosos y una cura para toda la humanidad. Iba acompañado de una murga, una pequeña orquesta que mal tocaba música clásica, sobre todo de uno de los autores consentidos en la época, Giuseppe Verdi, un italiano. Ahí va hasta que llega a la ciudad, a la Plaza de Armas. Se estaciona desde la mañana, un día neblinoso, dicen los cronistas, y él empieza a pregonar que ha llegado para traerles la felicidad a los mexicanos, para ofrecerles la cura a toda la clase pobre. Y empieza a sacar dientes y más dientes y más dientes, y empieza a hablar y hablar. Se atraviesa unos cuchillos en el cuello, se corta la mano y se unta su ungüento maravilloso. Y miren, vean este ungüento maravilloso que es creación mía, sirve para casi la fuente de la eterna juventud, porque yo que tengo 80 años, ¿cuánto represento? Represento 40, y vean, es maravilloso. Y en actos teatrales se cortaba, se ponía el ungüento, desaparecía la sangre, sacaba dientes al por mayor. Toda esa actividad llama tanto la atención en una ciudad que está muy acostumbrada, demasiado acostumbrada a la diversión y a que las cosas que le llaman la atención son muy efímeras. Entonces este personaje llega, les ofrece todo, llama la atención de todas las clases de la sociedad, ricos y pobres se concentran ahí. El gobierno de la Ciudad de México tiene que poner una policía, porque es tanta la aglomeración que los rateros de la época se empiezan a concentrar para sacar relojes, para sacar pulseras, para sacar anillos, para sacar carteras. Pero la famosa leperada de la Ciudad de México, la que pululaba en el centro, como aguadores, como carpinteros, como cargadores de todo tipo, ve a este personaje y él no va a preguntar o no va a entender el nombre que le van a dar, Rafael Juan de Merolic.
El mismo autor, el mismo personaje pudo haber dicho, yo me llamo Rafael Juan de Merolic. ¿Eso a quién le interesa? Hablas tanto, tienes un pico de oro que te vamos a llamar, el Merolic lo vamos a poner como Merolico. Y le cantan desde el primer día, Merolico, Merolico, ¿quién te dio tan grande pico? Y el Merolico se empieza a hacer extensivo, lo empiezan a utilizar en términos políticos, Manuel González, Porfirio Díaz, empiezan a hablar de él los literatos, Guillermo Prieto, Juana Mateos, y empieza a trascender y empieza a viajar esa historia maravillosa. Ese vendedor de menjurjes empieza a ser tan cotidiano, pero tan cotidiano, que durante mucho tiempo empezó a ser parte del mundo de las cantinas. Aquí en la parte final viene un versito que se cantaba en una cantina: pico, 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 Mendorico, si quieren que yo les cante, ya me remojan el pico. A nosotros nos dejó huella, nos marcó impronta, y hasta la fecha tenemos la palabra. Pero no solo eso, en este libro, que es el correspondiente a sus memorias, nos dejó esas impresiones de México que son de una calidad excepcional. Por ejemplo, las mujeres mexicanas. No, dice él, no, yo no me enamoro de una mujer mexicana, ni le hago la ronda a una mujer, porque la mujer mexicana es de amores largos. Quiere que la enamoren, que la consientan, que le lleven flores, que la saquen, que le hagan toda la ronda para terminar casándose. No, yo no pierdo el tiempo en eso. Yo mejor me voy con las artistas francesas, las artistas italianas que vienen a los teatros de la Ciudad de México. Los sabios de México. ¿Quiénes son los sabios de México? Y él dice una cosa terrible. Son personas que han leído un solo libro en su vida, y quizá mal leído, y ese libro lo repiten en todos lados, y por eso tienen esa categoría. Pero son tan aburridos que les doy yo más diversión a las personas con mis menjurjes, con mis ungüentos, que ellos con todas sus pláticas. Y otro punto fundamental, dice, el mexicano no sabe ser feliz. ¿Por qué? Porque se la vive preocupado, se la vive pensando en el qué va a suceder el día de mañana, cuando el mundo hay que enfrentarlo de otra manera. Dice, la única persona que en este país es verdaderamente feliz es don Joaquín de la Cantoya y Rico. Y ahí nos liga con otro personaje fundamental. Todo el mundo hemos hablado de los globos de Cantoya, y todo el mundo piensa, es que nos vinieron de China, del área de Cantoya. No, se les llama globos de Cantoya porque había un personaje en México, don Joaquín de la Cantoya y Rico. Para quien lo quiera ubicar, vaya al Museo de Antropología, ahí está la imagen de don Joaquín de la Cantoya y su famoso globo Vulcano. Don Joaquín de la Cantoya y Rico era de estos excéntricos que se armó su propio globo, y en el globo hacía sus vuelos aerostáticos. Era otra novedad, y a la gente le molestaba en ocasiones tanto que cuando iba a subir don Joaquín de la Cantoya y Rico, lo apedreaban. Y cuando bajaba, igual. Y decía uno, bueno, ¿pero por qué? Porque era una persona que se atrevía a disentir de lo que opinaban los demás. Oye, Jesús, la verdad es que este es solamente una probadita. Tú nos mencionaste porque habla de cultura, de tradiciones, de una serie de sucesos, y se antoja, la verdad, tan solo de mencionarlo. Algo más que nos quisieras compartir, ya no solo de este libro, algún mensaje. Me gustaría que le dijeras algún mensaje a los chicos que nos ven. ¿Por qué estudiar historia, no? ¿Qué es lo importante de la historia? ¿Hacia qué nos lleva? ¿O por qué no, verdad? Del otro lado, ¿por qué no estudiar? Seguramente habrá algo que ellos piensan que porque es muy cansado, porque me aburren las fechas, porque no sé, pero si lo podemos ver de esta manera lúdica, de esta manera amena, claro, creo que es interesante, ¿no? Poderlo ligar con todo lo que somos. Yo creo que el punto fundamental del estudio de la historia, del estudio de las ciencias sociales, es que nos corresponde como seres humanos. Es aquello que nos liga a nuestro pasado. Nosotros no somos producto del huevo, producto de algún determinado animal cuadrúpedo. Somos seres humanos que nos une un proceso, decimos, de concientización, un proceso de reflexión en torno al pasado. Para poder estudiar ese pasado hay que adentrarse al punto de la historia. Sí es indudable que hay un mal enfoque en torno a que la historia son solo fechas.
No, la historia es divertimento, pero la historia es interpretación de personajes. Las fechas están ya para los historiadores en específico. Yo le tengo que dar a mis alumnos determinadas fechas de determinados personajes, pero eso sale sobrando en el alumno mientras él no encuentre su vocación. Sí es importante, en cambio, explicarse procesos de desarrollo social y cultural. ¿Por qué Benito Juárez, siendo de una comunidad zapoteca, logró llegar a ser presidente de la República? Como decimos, es una verdad de perogrullo, es que fue un hombre de su tiempo, sí, pero si él nace 30 años antes, jamás hubiera logrado trascender o ser presidente. Nace en el momento en el que México está en ese proceso de identificación y de lucha, nace en ese proceso de cambio que le permite ascender a la presidencia. Entender quién es Benito Juárez, entender quién es Hidalgo, este sacerdote lúdico que se dedicaba a todos los moles, que se dedicaba a cultivar la morera, la vid, que se dedicaba a enseñar a trabajar a sus gentes, que se dedicaba, ¿por qué no?, a echarse sus copas y divertirse también con su orquesta, que era un filósofo excepcional. Entender a Vicente Guerrero, que no era el analfabeta que todos piensan, que tenía como presidente un proyecto de trabajo muy bien definido y que tenía un proceso de lucha también muy bien establecido. Entender al propio Iturbide con estos afanes del por qué o hacia dónde dirigir la lucha de independencia. Entender después a Porfirio Díaz, que con el respeto que me merecen muchos de los colegas, no fue en lo absoluto un dictador y sí logró entablar un proceso de nación bien definido. Entender la presencia de ese personaje superlativo, digo yo, porque es de los que más me emocionan también, Emiliano Zapata. Cuando logramos entender toda esa dinámica, podemos entender también el por qué nosotros somos lo que somos y actuamos como actuamos. Jesús, estamos llegando al final de este programa. De verdad te agradecemos muchísimo tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Yo me quedo aquí cavilando con Jesús. Nos vemos. Hasta pronto. ¿Qué tal? Mi pequeño saltamonte Vincapatlas. ¿Me presento? No me presento porque estamos aquí en The Head Radio. Porque el Head Radio es tu radio.